Bueno, el último día del martes pasado, más concretamente, no pudimos, como siempre, no pudimos terminar con un tema bastante extenso, como es el del peronismo, y eso que lo tomamos desde prácticamente un solo aspecto, se podría tomar desde muchísimas perspectivas, pero a mí me había interesado, por sobre todas las cosas, darles algunas cifras, algunos datos que, a ver, no se conocen en profundidad, digamos, ¿no? Si alguien alguna vez leyó, no escucho hablar, porque si escucho hablar seguramente escucho mal, pero si alguna vez leyó sobre el peronismo, inmediatamente lo va a asociar con la idea de justicia social, ¿no? Imaginamos derechos del trabajador, sindicalización, bueno, ese tipo de protección laboral. Ahora, todo eso necesita tener un respaldo, ¿no? Y yo me he inspirado en un artículo que les recomendé que no lo leyeran, pero que yo sí lo leí, que salió en el diario La Nación, que ha hablado de algo así como el mito, la leyenda del peronismo, la falsedad del peronismo, ¿no? Entonces tomaba cada uno de esos ítems que, según lo que nosotros hemos leído, tenían que ver con la protección laboral y los desglosaba, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, el descanso dominical fue una ley del año 1905, propuesta por Alfredo Palacio, lo cual es cierto. El aguinaldo, bueno, y así, seguía con cada una de los derechos conquistados para demostrar, en realidad, supuestamente, que entonces el peronismo había sido humo, ¿no? Una espuma, si todo lo que se arrogaba, en realidad ya lo habían inventado otros, ¿no? Entonces fue justamente la lectura de ese artículo, que circuló mucho, además en las redes, por supuesto, que está circulando, el que me inspiró para ir a tomar punto por punto de lo que este señor anunciaba y tratar de corroborar hasta qué punto era cierto lo que decía o no. Así que ahora lo que voy a hacer, que no me quedó tiempo en la clase pasada, porque además tenía los apuntes bastante desordenados, ahora sí los pude ordenar, de manera que voy a ir ítem por ítem a contestarle a este señor con datos, que es la mejor manera de dar respuesta. Los datos son las cosas que no abundan en las redes sociales. ¿Vieron? En las redes sociales no hay datos, hay expresiones, hay odio en las redes sociales, ¿no? Pero ninguna fundamentación, no hay argumentación de nada. Así funcionan las redes. En ese lugar obviamente no hay manera de dar ningún combate, está claro, ¿no? No sé si les queda claro. Yo no estoy diciendo cierren todas sus redes, pero sepan que por ahí la cosa no pasa, porque la exigencia del vértigo virtual supone que contestemos rápido y de manera convulsiva, y en la convulsión no hay posibilidad de reflexión. Y entonces el dato supone un trabajo, que es el que yo me tomé. Yo me tomé el trabajo de ir a constatar qué grado de veracidad tenían todas las acusaciones que este señor hacía sobre aquel tiempo. Y por supuesto que ustedes pueden dudar de los datos que les voy a dar yo, y estaría buenísimo que duden y salgan a buscarlo. Lo que pasa es que eso les generaría un trabajo, ¿no? Así que si lo quieren hacer, estaría buenísimo que lo hagan y que vengan el martes que viene y me digan, no, yo encontré que ese dato era inexacto, buenísimo. Lo discutimos, cuál es tu fuente, cuál es la mía, etcétera, etcétera. Yo le voy a dar los datos que yo recogí, ¿no? En esta primera parte, porque este ni siquiera es el tema de la clase de hoy. Fíjense, este dato prácticamente no lo discute nadie, porque muchos inclusive lo utilizan como crítica, este que les voy a contar ahora, que es el nivel de sindicalización. ¿Por qué digo lo utilizan como crítica en realidad? Porque el sindicato siempre quedaba, recuerdan lo que hemos visto en la clase pasada, del lado malo.
no del lado de las libertades, sino del lado de las corporaciones, ¿no? O sea, cuando los trabajadores se organizan para dar una batalla por sus derechos, automáticamente se convierten en malos muy malos, mientras son átomos solos y aislados que obedecen al patrón, son buenos. Cuando se sindicalizan, repito, son malos. Entonces a veces este dato es un dato que poco importa porque lo utilizan como crítica a aquellos años 40. Ahora fíjense, el nivel de sindicalización en el periodo 46-55 pasó de 600.000 afiliados a sindicatos a 3 millones, de 600.000 a 3 millones de afiliados. Ustedes saben, ahora se está comentando, vieron que desaparecieron un montón de ministerios, ¿no? Bueno, y entonces a raíz de la desaparición de los ministerios, que en realidad los ministerios que desaparecen son aquellos que al gobierno no les interesa, el trabajo, la salud, la cultura, todas esas cosas, obviamente. Entonces ahí hago desaparecer un ministerio. Y entonces, a partir de estas últimas medidas anunciadas el día de ayer, creo, ¿no? El día de ayer, empezó a circular nuevamente una anécdota que el general Perón le comenta a su futuro ministro de Salud, Ramón Carrillo, ¿no? Y le dice que en Argentina existía un ministerio para cuidar la salud de las vacas, cosa que es real, el Ministerio de Agroindustria, vamos a llamarlo así, pero no existía un ministerio para curar la salud de los argentinos, o para cuidar la salud de los argentinos. ¿Cómo podía ser eso? Entonces, automáticamente se crea el Ministerio de Salud y se nombra en el cargo al doctor Ramón Carrillo, que por supuesto su gestión, Ramón Carrillo terminó con más juicios que Cristina, para que se den una idea, pero porque hizo todas estas cosas que les voy a contar, entre otras tantas, ¿no? Porque si no tendríamos que estar un año acá haciendo una descripción. Les voy a contar las que yo consideré más importantes, como las campañas de vacunación, por ejemplo, ¿no? El calendario de vacunas que se incrementaron durante la década pasada, pero eso fue un invento de Ramón Carrillo. Vacunas obligatorias para toda la población, absolutamente todos y todas. Se erradicaron y previnieron una infinidad de enfermedades que eran endémicas en Argentina. Escuchen este dato: la cantidad de camas disponibles en los hospitales pasó de 63.000 a 108.000, o sea, se duplicó prácticamente entre 1946 y 1955. Se creó la escuela de enfermería, se crearon 13 policlínicos y 3 clínicas de recuperación. Estas últimas creaciones, por supuesto, que tuvieron el aval y el apoyo de la Fundación Eva Perón. Bueno, este es un dato absolutamente indiscutible, nadie lo discute, nadie se mete, ¿no?, a valorar la gestión sanitaria de Ramón Carrillo, solamente que le hicieron un montón de juicios por cualquier otra barbaridades, lo persiguieron, estuvo prófugo no sé cuánto tiempo después de que terminó su mandato, porque esto es lo que no le perdonan, ¿no? Esto es lo que no le perdonan. Los policlínicos para los pobres, esto no se perdona, ni antes ni ahora. Sistema jubilatorio, acá me quiero detener muy especialmente porque uno de los ítems de este señor llamado Iglesias dice que en realidad el peronismo no creó el sistema jubilatorio, que ya existía desde antes. Entonces les voy a contar. En el año 1923, podríamos recordar de paso que en 1923 gobernaba Marcelo Torcuato de Alvear, que fue quien sucedió a Hipólito Yrigoyen, ¿se acuerdan, no? Vimos el radicalismo la clase pasada. Se dictó la Ley de Pensión Social. Ley de Pensión Social, verdadero antecedente de la jubilación universal y obligatoria. Pero fíjense lo siguiente, cuando dije año 1923, en el año 1925, esa ley que incluía a la minoría, además, ¿no?, en el régimen jubilatorio, una ínfima minoría estaba incluida, pero en el 25 se tuvo que derogar. ¿Saben por qué? ¿Quiénes presionaron para derogar ese sistema jubilatorio?
las patronales, que no estuvieron dispuestas a pagar los aportes. Por lo tanto, la ley duró 2 años nada más, o menos, e incluyó a unos pocos miles, que en realidad no sé si alguna vez se llegaron a jubilar en esos 2 años, imagino que no. Bueno, pero eso es otro dato que los invito a buscar. Por lo tanto, primera o segunda, ya no sé, mentira de ese texto de Iglesias. El sistema jubilatorio se creó en realidad en el año 1944, siendo Perón secretario de Trabajo, ni siquiera, o del Departamento de Trabajo. Era secretaría. No, bueno, pasó del Departamento a la Secretaría y luego a Ministerio. ¿En qué año? 1944. E integró en aquel momento a 300.000 afiliados. 300.000 personas tuvieron por primera vez la oportunidad, cuando tuvieran la edad y los años de servicio, de cobrar una jubilación. En el año 1949, 5 años después, 300.000 eran 3,5 millones de afiliados. Se pasó en 5 años de 300.000 a 3,5 millones de afiliados, o sea, 3,5 millones de trabajadores que tuvieron la oportunidad de jubilarse, gracias a esta ley implementada en el año 1944. Y desde el año 48, además, y esta es otra de las cuestiones imperdonables, se otorgó una pensión a todos y todas los mayores de 60 años, hubiesen o no aportado a la jubilación. Algo muy parecido a lo que pasó con la moratoria. Pero esto es algo tremendo, ¿no? Porque esto es un gasto del Estado. El Estado gasta en aquellos que no aportaron como yo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿está claro esto? Segunda o primera o tercera mentira de este señor. Seguimos un poco más. Bueno, en el año 49 la Secretaría de Educación pasó a ser Ministerio de Educación. Digo, esto no es una cuestión de nombre, ¿no? Cuando una secretaría pasa al ministerio, adquiere una importancia y una relevancia mayor y un presupuesto muchísimo mayor. En ese periodo, gracias a la existencia de un Ministerio de Educación, y esto lo pueden ir a constatar porque yo tengo 2 cifras, pero se crearon entre 6.000 y 8.000 escuelas. Entre 6.000 y 8.000 escuelas y además 1.000 jardines de infantes. Obviamente, es la gestión que más escuelas construyó en toda nuestra historia desde 1810. ¿No? Está claro. Por la duda digo esto, sin contar la creación de la Universidad Obrera, la gratuidad de la enseñanza y todas las etcétera que vimos la clase pasada. Y sin embargo, qué paradoja, se sigue asociando al peronismo con la ignorancia. Qué paradoja, ¿no? Pero bueno, en los primeros 5 años de gobierno, otro dato que se los tiro, hay un dato absolutamente certero y otro que habrá que investigar, pero en los primeros 5 años de gobierno se entregaron 387.000 viviendas. 387.000 viviendas. Y el dato que tengo yo es que en los 9 años llegaron a 500.000. 500.000 viviendas entre el 46 y el 55, ¿no? También un dato incontrastable, mejor dicho, contrastable, pero inhallable en toda la historia de nuestro país. Ustedes saben que por primera vez hubo una ley de sufragio femenino en el año 51, que por supuesto que otra de las tantas barbaridades que se dicen, y bueno, sí, esa fue una histórica conquista de los socialistas. Claro que sí, claro que lo fue. Ahora, ¿cuándo se implementó por primera vez la ley de sufragio femenino? En el año 1951. Gracias a esa ley, el número de votantes pasó de 3.800.000 a 9 millones. Eran muchas las mujeres, ¿eh? Repito, de 3.800.000 a 9 millones de votantes.
en el año 51. Otro dato absolutamente contrastable. Con este tampoco se mete el señor Iglesias porque con este no puede, no hay manera. Ustedes saben que en realidad para medir la desigualdad de un país existen dos instrumentos. Uno se llama el índice Gini. ¿Escucharon hablar del índice Gini? Que mide la desigualdad de 0 a 1. Los países más cercanos a 1 son los más iguales y los más cercanos a 0 los más desiguales. Y otra de las maneras de medir la desigualdad es decidiendo qué parte de lo que se produce, de lo que produce un país, o sea, si ustedes quieren el PBI, se reparte entre el sector de los trabajadores y el sector de las patronales. ¿No? Esa es una manera de medir qué tan desigual es un país. Durante la década infame, o sea, la década del 30, ¿se acuerdan que hubo un historiador de la Nación que decía que no era tan infame? Durante esa década, los patrones se quedaban con el 70% del Producto Bruto, 70%, y nosotros, los trabajadores, digo nosotros y nosotras, con el 30%. La relación estaba 70 a 30. Luego de 9 años de peronismo, la relación pasó a 50 y 50. Con lo cual, los trabajadores ganaron 20 puntos y las patronales perdieron 20 puntos en el reparto de la riqueza. Inclusive, hay algunos autores que hablan de las cifras 55 a 45 a favor de los trabajadores. Pero bueno, no tomemos ese dato tan optimista y pensemos en el famoso 50-50, 50 y 50. Lo cual, a ver, si quisiéramos ser rigurosos, también supone cierta injusticia, desde ya, porque los patrones son menos. Está claro eso, ¿no? También es injusto. Ahora, aún en su injusticia, es muchísimo más justo que el reparto del 30 y 70. Esto es un dato innegable, esto no lo niega nadie. El 50-50 fue un invento del primer peronismo. Con esto no se mete Iglesias. Otro dato fundamental: estabilidad laboral, indemnización ante el despido y vacaciones pagas. Vacaciones pagas. Fíjense, en el año 1933, de ahí la ley, esta que les conté, de ley 11.729, establece la estabilidad del trabajo, la indemnización ante el despido arbitrario y las vacaciones pagas. ¿Está bien? En 1933, Uriburu, el que dio el golpe contra Irigoyen, el golpista, de plena década infame, año 33. Sin embargo, escuchen bien, esta ley solo alcanzaba a los empleados de comercio. Solo era para los empleados de comercio. Pero además de que esta ley del año 33 solo era para ellos, los patrones nunca estuvieron dispuestos a pagar indemnizaciones, ni vacaciones pagas, ni nada que se le pague. Por eso hubo que esperar hasta 1945, por decreto 33.312 de ese año, en el que se amplía la cobertura para la mayoría de las actividades, exceptuando aquellas que tenían regímenes especiales, como por ejemplo los empleados públicos. Y en 1947 ese decreto se convalidó con una ley, la 12.921 del año 47. Quiere decir que por primera vez en la historia hubo todo eso, vacaciones pagas, indemnización, a partir del año 47. Quedó claro esto, no fue Uriburu, un dictador gorila como Uriburu el que impuso las vacaciones pagas y la indemnización, sino el primer gobierno de Perón. Tercera o cuarta mentira garrafal de este mamarracho. Aguinaldo. ¿Cuándo se cobró por primera vez el aguinaldo? Entonces, ¿qué dice este señor? ¿Quién inventó el aguinaldo?
Marcelo Torcuato de Alvear, en el año 1924, por la ley 619, que establece el pago de aguinaldo. ¿Saben para quién regía la ley 619 de cobro de aguinaldo? Les voy a leer para quién. ¿Para quiénes? Para el personal de servicio y ordenanzas de la administración. Fin. Solo para ellos era el aguinaldo. Entonces, cuando no, hubo que esperar hasta el decreto 33.302 del 45 y luego la ley 12.921 del 46 para que se convalide y generalice el pago de aguinaldo a la totalidad de los trabajadores de nuestro país. Cuarta o quinta o sexta mentira garrafal de este señor. Ley de accidentes de trabajo. También se mete con la ley de accidentes de trabajo. ¿Saben cuando viene la ley de accidentes de trabajo? Dice este buen señor. La ley 9688 del año 1915, presidencia de Roque Sáenz Peña. ¿Ah? Por lo tanto, dice el señor, nada, que el peronismo no tiene nada que ver con esto. Ya lo inventó Roque Sáenz Peña. Muy bien, a propuesta de, se olvida decir, a propuesta de 2 diputados socialistas, ¿no? Que está muy bien. Por lo general, las leyes laborales surgen de la propuesta de los socialistas, solo que Perón las hace suyas, obviamente, no lo vamos a criticar por eso, ¿no? Pero ante la ausencia de tribunales que protegieran la actividad de los tribunales del trabajo, nunca ningún patrón pagó accidente de trabajo, nunca. Con lo cual, esa ley también se hizo efectiva con la creación de los tribunales del trabajo durante el primer peronismo. Séptima mentira de Iglesias. Bueno, me cansé de mentiras, ¿no? Si no, seguiría la lista larga. Lo único que yo agregué, además, a esa lista, fue que durante este periodo también se creó la licencia por maternidad, algo que parece tan obvio, pero se lo debemos al primer peronismo, las negociaciones colectivas de trabajo, o sea, las paritarias con arbitraje estatal, también se las debemos a este periodo, y ni hablar del estatuto del peón rural. No sé si ustedes saben que históricamente y lamentablemente hasta hoy la mano de obra rural es mano de obra esclava o semiesclava. Solo hubo un periodo en el cual dejó de serlo gracias a este estatuto que consagraba salario mínimo, obligatoriedad del descanso, asistencia médica a cargo del patrón y vacaciones pagas. Obviamente luego del golpe del 55 se terminó con esto y hoy en día todavía no se ha podido y ahora no se quiere erradicar la esclavitud en el campo. Vieron que cada 2 por 3, ahora ya no, porque no se hacen esos peritajes, pero se descubrían algunas tonterías, ¿no? Donde los trabajadores de la cosecha vivían en condiciones de absoluta esclavitud, ¿no? Donde no se cumplía el estatuto del peón rural, ¿no? No sé si el Modo Venegas le suena, que tenía mucho que ver con eso. Bueno, me había quedado pendiente esta respuesta a ese texto, que ahora si quieren sí pueden leerlo. Ahora sí pueden leerlo porque van a tener respuestas para cada uno de esos ítems. Más allá de esto que efectivamente Fernández Iglesias no chequeó, y de que yo había hecho lo mismo, porque, o sea, ni siquiera chequeé los años, porque ya incluso creo que las primeras leyes que él nombra, o de los primeros beneficios, le erra los años con los presidentes, o sea, es cuestión de saber historia primero. No, de ser un poco más serio, porque no hace falta saber historia. Hoy vos googleás y si buscás fuentes más o menos confiables y armás un informe. O sea, que no solo no se toma el trabajo de hacer esto, que bueno, quizás es un poco más puntual para él, pero o sea, hay errores hasta de... Y aparte, por ejemplo, Uriburu como que lo tildaba ya como presidente, o sea, ni siquiera puso que era un presidente de facto, o sea,
eso jamás se nombró en la nota. El primer golpe de la Argentina, Sí. además, ¿no? O sea, con la gravedad que tiene eso, es decir, no, che, esto no era de Perón, sino de este golpista. Por eso digo, yo me tomé este trabajo, pero sinceramente me encantaría que alguien se tomara por su cuenta el trabajo y pudiéramos contrastar algunos datos. Por eso yo siempre digo, no me crean, yo no estoy para que me crean, estoy para darle herramientas para que puedan pensar por su cuenta, y armar todo este complejo de cabezas, porque no es, ir a buscar datos no es sencillo, porque a ver, justamente lo que escasea son los datos. Uno googlea y no lo va a encontrar, así no es que aparecen ahí, no. Y si aparecen, aparecen mal y sin citar la fuente, bueno. Pero bueno, si uno se toma, o una se toma cierto trabajo, lo puede lograr. Claro que eso es tiempo. Hace falta tiempo, o sea, hay que abstraerse del vértigo de la red y tomarse un tiempo para ir contrastando las barbaridades que circulan. Yo en realidad me enojé mucho, no con ese infeliz, porque la verdad que no me merece el mínimo de respeto, pero sí porque los textos circulan y circulan mucho. Es más, a mí me llegó a través de un grupo de WhatsApp, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, esto que está circulando, fui entonces a buscarlo a La Nación, lo bajé, lo imprimí y dije, bueno, voy a ir a buscar ítem por ítem lo que dice este señor y me encontré con esto, me topé con esto. O sea, no tiene razón en nada, absolutamente. Ninguna de sus respuestas es seria, ninguna. A mí me había aparecido en un texto de Facebook que ni siquiera está sacado de la nota. Entonces, claro, que ya circula como anónimo. Claro, o sea, que ni siquiera está la fuente, y lo primero que hice fue googlear alguna de las leyes. A todo esto hace bastante ya, porque creo que la nota es bastante vieja, y lo primero que me saltó fue esa nota de La Nación. Y claro, yo digo, o sea, ya ni siquiera está como la fuente, más allá de que, o sea todo erróneo, ni siquiera está la fuente y nadie de las redes sociales va a ir a chequear efectivamente. No, obviamente, a vos te llega La eso por queda una red y vos lo tomás como, ya está. Sí, ¿no? y lo comparten como que, tienen razón, el periodismo es cualquier cosa. Lo mismo sucede con los discursos que dan. Sí, Apareció. Se llama una refutación de la leyenda peronista. Es del 20 de octubre de 2016. ¿Y de quién es? Fernando Iglesias. No sé si lo conoces. ¿Es del Cambiemos? Sí, obviamente. Es de Barba. Sí. Pero es de cuarta, además. Es un tipo muy poco serio. lo único que hizo Porque bien Cambiemos fue también tiene intelectuales más o menos con los que se pueda conversar, ¿no? Pero este es un mamarracho absoluto. Por eso digo, me interesa que cuando estos textos circulen, porque yo no puedo evitar que circulen, pero que también pueda circular la refutación, ¿no? Bueno, yendo un poquito más a nuestro tema, que ya me imagino que no vamos a tener tiempo para terminar tampoco, ¿no? Porque es un tema muy extenso, que es el de la dictadura cívico-militar del año 76. A ver, me conformo con dos cosas. Primero, que tengamos presente, no digo que entendamos porque si no los estoy subvalorando, ¿no? Que tengamos presente el porqué de un golpe. Creo que en alguno de los ítems puse eso, ¿no? ¿Por qué un golpe en los años 70 en Argentina y en Chile, entre otros países de América Latina? Digo, pero fue muy cercano el golpe de Pinochet en el 73 y el golpe de Videla y compañía en el 76. ¿Por qué un golpe? ¿Qué tiene que ver el golpe con lo que hemos visto? Ustedes vieron que todo está absolutamente conectado, el contexto internacional está siempre conectado con la crisis del estado de bienestar, y con la emergencia de este nuevo paradigma, lo podríamos llamar, que se autodenomina neoliberal. Quizás para refrescarlo un poco, digamos, el nombre más recordado sea el de Milton Friedman, pero por supuesto que no fue el único, pero Friedman sí tuvo varias escapadas a Chile y a Argentina, además, y fue desde ya muy bien recibido, y su prédica en las universidades nuestras lamentablemente hizo desastres, ¿no? Entonces fue el gran impulsor norteamericano del neoliberalismo en nuestros países, ¿no? Por supuesto que también admirado
por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, no sé si les suena eso, hacia los años 80. Pero nuestros países fueron una especie de laboratorio, porque inclusive estos procesos fueron anteriores a los 80, ¿no? Repito, de Chile en el 73 y Argentina en el año 76. Ahora, Chile, recordemos, para poder hacer alguna asociación, en Chile había ganado una experiencia popular, ¿no? Estaba gobernando Salvador Allende, un gobierno de izquierda o de centroizquierda, socialista, etcétera, etcétera. Bueno, en Chile Que Lilita se comparó. ¿Cómo? Que Lilita Sí, se comparó. se quiso atrincherar en la moneda como Salvador Allende. Tremendo. Pero digo, en ambos países, en ese momento, existía una gran efervescencia popular, por llamarla de algún modo, ¿no? Una gran movilización social. En Argentina todavía gobernaban lo que quedó del tercer peronismo. Ahora vamos a ver algo de eso, que digo, ¿por qué digo lo que quedó? Porque además el 1 de julio del 74, además de todo, se había muerto Perón, y gobernaba un tándem. Cuando digo gobernaba, digo, lo que gobiernan son los grupos económicos, ¿no? Pero vamos a suponer que gobernaba el tándem Isabel Martínez de Perón y López Rega, vamos a suponer, ¿no? Pero justamente lo que me va a interesar desarrollar hoy es quiénes eran todos esos grupos que estuvieron ya desde antes del golpe, ya en el año 75, ahora vamos a ver lo que pasó, en el diseño, planificación y el armado de lo que luego fue el golpe de Estado en el 76. En los años 70, en Argentina, a ver, espero encontrar el dato, sí, por acá está. Repito, en Argentina, desde el año 73, con la fórmula primero de Cámpora y luego de Perón, gobernó lo que se dio a llamar el segundo, o si les gusta, o el tercer peronismo. Y el gran ministro de Economía de ese periodo se llamaba José Helbar. Helbar, que era declaradamente un keynesiano, explícitamente un keynesiano. ¿Y qué significa un keynesiano? Significa alguien que está pensando la organización económica desde el lado de la demanda, desde el lado del consumo, desde el lado de la inversión, del gasto público, de los altos salarios, de la sindicalización, desde ese lugar. Fíjense, las tasas de crecimiento de ese último periodo fueron del 6,1% en 1973 y del 6,4% en el año 74. O sea, un país con una enorme tasa de Producto Bruto creciente. Ahora se habla, por ejemplo, digo para compararlo, de 2,4 abajo, o sea, se habla de decrecimiento en el año 2018. Y las mejores expectativas, nos darían un crecimiento cero en 2019, no sé si lo vieron. Bueno, nosotros estábamos en un crecimiento de 6,1 y 6,4 respectivamente, del año 73 al 74. ¿Saben a cuánto ascendía la desocupación? Al 2,5%. 2,5% en cualquier país del mundo. ¿Saben cómo se llama eso? Pleno empleo. Hasta 5 puntos está considerado pleno empleo. ¿Y saben qué? ¿Saben a cuánto? Ustedes saben que después del primer peronismo, la participación de los asalariados, dijimos, era, vamos a suponer, 50 y 50. ¿Está bien? ¿Saben a cuánto lo habían llevado los que dieron el golpe de 55 y compañía? A 22 puntos. La participación de los trabajadores en el Producto Bruto. A 22 puntos. En ese poco tiempo, subió nuevamente hasta el 45. O sea que la participación de los asalariados en el producto total había pasado del 20 y pico %, vamos a concederle un 30 si quieren nuevamente,
a un 45%. Pleno empleo y crecimiento sostenido. Uno dice, ¿y entonces no? En un país en crecimiento, con buenos salarios, con conflictos, con problemas, con todos, por supuesto, ¿cuáles serán las razones para un golpe o una devaluación como la que vino el 4 de junio? Y justamente esas eran las razones. Miren, les voy a leer muy brevemente. Ustedes saben que el día 4 de junio del 75, hubo una devaluación, no sé si les suena, devaluación de entre el 100 y el 160%. Digo entre y, porque habían dos dólares ahí, un dólar comercial y un dólar financiero. El dólar comercial, la devaluación fue del 160% y para el dólar financiero fue el del 100%. La inflación, producto de esa devaluación del 4 de junio del 75, llegó al 777% anual. Los precios inmediatamente se dispararon a 183%, los combustibles subieron 180% y los servicios públicos 100%. ¿Cómo se explica semejante catástrofe en el marco de crecimiento, pleno empleo, altos salarios? O sea, alguien que planifica esto, ¿qué nos está queriendo decir? Se lo leo, no me lo digan. ¿Cuál fue la excusa de la devaluación? Reducir el déficit fiscal. ¿Escucharon esa palabrita? Reducir el déficit fiscal. Pero peor, ahí vieron que yo les dije y yo estaba convencido que la palabra sinceramiento era nueva. No, está en el comunicado. Sincerar las variables de la economía, principalmente los precios y las tarifas. Aumentar la competitividad de las empresas, o sea, bajar salarios. Ese fue el objetivo del golpe económico del año 75. Pero les voy a dar un dato más interesante todavía, porque estos son los datos que interesan. En realidad, quienes saben, dicen que el genio detrás de... El ideólogo de este golpe económico no fue Celestino Rodrigo, fue Ricardo Sinn. Ricardo Sinn era el viceministro de Economía, pero ahora les voy a contar quién era Ricardo Sinn porque lo estuve investigando también. Yo esto por supuesto lo hago por ustedes, ¿no? Estas investigaciones. Bueno, no lo tengo por acá, pero voy a ver si me acuerdo. Fue funcionario de las dictaduras de Livingston y Lanusse. Fue, obviamente, viceministro de Rodrigo, asesor de Martínez Dios, y escuchen bien esto, vicepresidente de Sebel. ¿Les suena Fiat Sebel? ¿Saben a quién pertenecía por estos años Fiat Sebel? Díganmelo ustedes, por favor. Al grupo Macri. Al grupo Macri. Vicepresidente de Sebel, Ricardo Sinn, un golpista, un banquero, autor intelectual de El Rodrigazo. El Rodrigazo es el principal antecedente del golpe. ¿Por qué? ¿Vieron lo que decía Friedman? Allí donde no haya una crisis la tenemos que crear. Fue exactamente lo que hicieron. No había crisis sin Rodrigazo, había crecimiento, expansión, buenos salarios, pleno empleo. Eso era lo que había en los años 70 en Argentina. Sin Martínez Dios, el grupo Macri y compañía, siguiendo los consejos de Milton Friedman, crearon esa crisis. Pero si a eso le sumamos tantas otras cosas, como por ejemplo, no sé si ustedes saben que en el año 75 también se firmó un decreto de aniquilación de la subversión. O sea, se golpeó la puerta de los cuarteles y se dijo, aniquílenme a todos los subversivos. Luder Ruckau. Esto también hay que decirlo, por supuesto, ¿no? Y fue fundamental, obviamente, fue la herramienta principal en la que se basó Videla y compañía para decir, bueno, si la democracia nos reclama, entonces allí estaremos para aniquilar la subversión. Yo les decía en otras clases que aún el golpe más sangriento necesita de un relato. Y el relato de estos señores fue que venían a salvar a la patria.
¿De quiénes venían a salvar a la patria? De los subversivos. Guerrilleros, comunistas, subversivos. Todas estas estigmatizaciones que en realidad lo que hacían es pintar de cuerpo entero cuál era el enemigo interno. Ese era el enemigo interno. Había que aniquilar el enemigo interno. ¿Quién inventó la teoría del enemigo interno en los años 70? Ahora yo digo una cosa, Sí, ¿cómo no? ¿cómo puede ser que todas estas cosas nos pasen todo el tiempo, se vuelvan a repetir y nunca analizamos nada de lo que nos ofrecen, de los discursos? Estamos un poco mal. Tu pregunta, yo repito, es la pregunta del millón, es la pregunta que está bueno que todos y todas nos Todo hagamos. el tiempo que se ve. Pero, a ver, y yo te repregunto, ¿estos datos llegan a oídos de la mayoría de la población? ¿Son conocidos por la mayoría? ¿O hay que hacer una investigación exhaustiva para enterarse de esto? Sí, pero ¿por qué a la gente le gusta que le hagan el análisis? Bueno, pero esa es otra pregunta, sinceramente hasta complicada para mí, no, habría que dedicarse a investigar eso. Yo estos datos, ustedes saben, y de paso hago publicidad, hay un libro excelente de Horacio Verbitsky, excelente, que se llama Cuentas Pendientes. Y en ese libro, obviamente, lo que investigan Verbitsky y compañía, por supuesto, él es el director del equipo, es todo este vínculo entre empresas y dictadura. Así que la mayoría de los datos que yo les voy a aportar, y la verdad que si no me alcanza el tiempo no me voy a hacer ningún problema, seguiremos la clase que viene, pero me parece fundamental, digo, porque si no se entiende esto, no se entiende el gobierno actual. Se tiene que entender esto. Y no solamente, ahí te doy la palabra, no solamente por el grupo Macri, sino por lo que vienen a hacer. ¿Qué es lo que vienen a hacer quienes gobiernan? Ya sea a través de un golpe o a través de las elecciones. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, Martínez Gross, ministro de Economía, anteriormente era presidente de Hacienda, que es una empresa Allí iba, enorme que nada, había un destacamento policial dentro para los subversivos. Un campo de concentración dentro de Hacienda. Ahora les iba a hablar de eso. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vayamos lentamente, cuando son las 3:30 me avisan, y no importa hasta dónde lleguemos, pero es fundamental que estos datos los recordemos siempre. Bueno, ya les conté la historia de Celestino Rodrigo y Ricardo Sim, vicepresidente de CB. Ustedes saben que la dictadura, más cívica que militar, por todas las razones que les he contado y que les voy a contar, se autodenominó proceso de reorganización nacional. Pero nosotros en alguna clase, que no recuerdo cuál fue, vimos el proceso de organización nacional que nace justamente con Bartolomé Mitre. O sea, hay un hilo de continuidad entre el Mitre del diario La Nación y la guerra del Paraguay y estos señores, claramente. Es más, ellos se asumen como los herederos de la conquista del desierto y de toda ese proceso de organización nacional. Por eso digo, en historia hay siempre que establecer estos vínculos, ¿no? Algunos inmediatamente cuando hacemos asociaciones dicen, no, pero esto no es la dictadura. Bueno, hay continuidades y hay rupturas. Digamos simplemente que no asumieron por esa vía. Ahora, si uno analiza todas las políticas, ahora vamos a ver pero hasta qué grado de... Si uno escucha el primer discurso que da Martínez de Oz como ministro de Economía, con los primeros discursos que dieron cuando asumieron la presidencia, hablan de la liberalización del mercado de una forma casi igual. Sí, por eso digo, no es casual, ¿no? Uno no tiene que ser no tiene que ser tan exhaustivo a la hora de encontrarle paralelo a todo, ¿no? Incluso Macri, Menem y De la Rúa, por ejemplo. Bueno, y yo diría Videla, ¿no? Sí. Hay una continuidad. Por supuesto que no es lo mismo, pero hay una continuidad absoluta. O sea, si analizamos las políticas y las medidas adoptadas, son absolutamente similares. Igual, en un momento hay una entrevista que le hicieron a Macri diciendo que para él Videla era un héroe, entonces ya desde ahí tenés una base de idea de lo que tenía pensado. Vos que escuchás las entrevistas que le iban haciendo a él y leías entre líneas absolutamente todo lo que está haciendo ahora, no es que
necesario ser un genio. Ahora que la gente compra lo que quiere escuchar. Vos te has convertido en un panelista de 678, me parece. Porque esas cosas no las ve nadie más, ¿no? ¿Dónde están ahora esas entrevistas? Donde más que además reivindica a Menem y a Caballo. ¿Alguien más las vio? ¿Circulan en las redes sociales? Yo no las vi más. Nadie resiste los archivos. Igual a la gente no le importa, ese es el punto. Bueno, no, esa porque te tampoco es empiezan verdad. no, porque te empiezan a tildar de que ya, o sea, como que ¿Qué te me tienen. dicen? Sí, de kirchnerista o de que como que ya vos sos un golpista, porque si sabes no querés que vaya con este gobierno. Y por más que vos le digas, no, che, pero mirá, él dijo esto, no importa. O sea, es como que muere ahí lo de las redes sociales. Claro. Siempre fueron las mil familias que manejaron el país desde Bartolomé Mitre en adelante. Bueno, ahora, a ver, pero yo se las quiero nombrar con nombre y apellido, digo, porque tienen que... ¿Vieron cuando se habla de la oligarquía, la burguesía? No, peor todavía, los mercados. Bueno, ahora les voy a contar quiénes son los mercados, aunque ustedes muchos lo saben, pero yo igual se lo voy a contar con nombre y apellido. ¿Quiénes son los mercados? Y van a ver cuántos de esos nombres les suenan todavía. Ahora, a lo mejor me salteo un poquito. Sí, vayamos un poquito más adelante entonces. O no, no sé. Estoy muy ansioso por llegar a algo y no puedo. Pero bueno, hubo obviamente, como decía por acá la compañera, hubo un proyecto explícito de aniquilar no solo a lo que ellos llamaban la subversión, porque ¿qué era la subversión? No estaba definido. Según Víctor de Genaro, hay en uno de los textos que les di está, que me imagino que lo habrán leído, de los 30.000 desaparecidos hay un 70% de trabajadores. Obreros de fábrica. Obreros. No trabajadores como nosotros de cuello blanco, que también los hubo y muchos. Un 70% eran obreros. Por supuesto que sindicalistas, claramente, delegados de base, estudiantes, intelectuales, bueno, todos aquellos y todas que tenían algún compromiso social con los de abajo, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Ese fue el demonio subversivo. Lo de la guerrilla fue claramente la excusa para aniquilar a ese. La guerrilla ya estaba totalmente liquidada en el año 76, totalmente liquidada. Incluso las mismas empresas que daban información al gobierno, incluso decían que los mismos trabajadores veían que la foto cuando lo iban a buscar era la foto que le habían sacado cuando habían entrado a trabajar. O sea, eran de ellos básicamente. Ahora les voy a contar eso, por eso estoy ansioso por llegar a esa parte, pero bueno, déjenme. Hay cosas nos vamos a las 5, ¿no? Si nadie tiene problema. Bueno, les decía que el objetivo explícito era, además de aniquilar la subversión, aniquilar el modelo con la sigla ISI, ¿no? No ISIS, sino ISI. Industrialización por su... Perdón. Hola, y se lío. Rodri, auxilio. Hola. Hola. Micrófono. Ahí está. Hola. Me tengo que acercar mucho. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Se acuerdan lo que era este modelo, no? Y en qué momento comenzó a aplicarse. En los años 30, claramente, comenzaron a radicarse en el país. En realidad ya habían comenzado un tiempo antes, pero en los años 30, con la crisis del 30, obviamente los mercados se cerraron para nuestros productos y también para los productos importados desde ya, y entonces, digamos, es como que no quedó más remedio que producir aquí lo que antes comprábamos afuera. Entonces se inició tibiamente, porque no era ese el objetivo de la década infame, este modelo. Este modelo clara y explícitamente se profundizó durante el primer peronismo. La industrialización por sustitución de importaciones. Perón había creado un organismo llamado IAPI, ¿se acuerdan? El IAPI, que consistía en transferir la riqueza, digamos, desde la renta agraria a la industria y subsidiar la industria. Ese instituto, que bueno sería tenerlo hoy, se ocupaba de comprar la totalidad de la producción agraria.
el Estado le compraba toda la producción al privado. ¿Qué hacía el Estado con la producción? Primero garantizaba el abastecimiento del mercado interno, o sea, nos daba de comer, y recién lo que sobraba se exportaba. Obviamente el gobierno del 55, con lo primero que terminó fue con el IAPI y con esta transferencia de recursos desde el campo a la industria. Y entonces los gobiernos que quisieron producir alguna mínima transferencia, lo que tuvieron que hacer fue cobrar retenciones. En fin, poquitito, ¿no? Pero es un dato muy actual. Vieron que ahora quieren volver a las retenciones, estos mamarrachos, ¿eh? ¿Por qué las retenciones? Lo vimos en la clase pasada, ¿no? Porque en realidad las retenciones cumplen dos objetivos centrales, ¿eh? Uno, que no paguemos el pan y tantas otras cosas a precio internacional, primero, y segundo, la redistribución de la riqueza. Sin retenciones no hubiese habido asignación universal por hijo, procrear, bueno, todo no hubiese habido, ¿eh? O no hubiésemos tenido el fondo de garantía y sustentabilidad que tenía 77.000 millones de dólares y ya prácticamente no tiene nada, lo vaciaron el fondo del ANSES, pobre de nosotros los futuros jubilados, ¿no? Bueno, pero para no irme tanto, les decía que explícitamente estos señores, como decía la compañera, a través del discurso de Martínez Dios, pero no solo, se habían propuesto terminar con el estado de bienestar y con el modelo, y en el modelo de industrialización. Porque el modelo de industrialización necesariamente supone dos cosas: redistribución de la riqueza, altos salarios, sindicalización. Y por lo que vinieron justamente fue por eso, explícitamente. ¿Decían hay que bajar los salarios? No. ¿Saben qué decían? Hay que bajar los costos y aumentar la competitividad de las empresas. Cuando alguien le diga esto, salgamos corriendo. Bajar los costos y aumentar la competitividad o la productividad. Eso significa nos van a bajar los salarios, nos van a ajustar. Bueno, estos señores, por supuesto que con todas esas palabritas, las embellecían de libertad, flexibilización laboral, apertura comercial, libertad financiera. Bueno, eso fue lo que hicieron. Hubo libertad financiera y un mercado de capitales hasta tal punto que la deuda externa pasó de 7.900 millones de dólares a 47.000 millones de dólares. Igual eran nenes de pecho comparados, ¿no?, con los 100.000 millones que llamó esta gente en 2 años. Nenes de pecho, ¿eh? La llevaron de 7.900, 8.000 a 47.000, prácticamente nada, ¿no? 30 lucas, ¿eh? 30.000 millones. Pero estoy tentado de seguir por esta vía. Que no sé si en el siglo XX o siglo XXI. Sí, es imposible no conectar, ¿no? No hay manera de no conectar. Pero digo, ya que estoy hablando de la deuda externa, les voy a contar, y no es una anécdota, que ustedes saben que, debieran saberlo, eso sí, debieran saberlo, que de esos 47.000 millones de deuda, 23.000 millones los habían contraído empresas privadas. Se las dice bien. Esperen, ustedes siempre quieren terminar en lo mismo y yo quiero ser más serio. Yo en total si los tengo todos acá, no se me va a escapar ninguno. ¿Quiénes fueron estas empresas privadas que se beneficiaron con la deuda? Esperen, bueno, no lo encuentro ahora. Pero le voy a nombrar una, que es la que todos debieran conocer. Che, pero ¿por qué no está acá? A ver, vamos por partes. Les dije que de los 47.000, 23.000 millones eran préstamos contraídos por empresas privadas. Ahora fíjense, ¿cuál fue la maniobra? Porque no es que la maniobra es, miren qué fácil, ¿no? Se endeudaron ellos y ahora lo vamos a pagar nosotros. No. Primero se inventó el verso de los seguros de cambio. ¿Qué quiere decir los seguros de cambio? En ese momento imagínense que existía la famosa tablita. ¿Saben lo que era la tablita? Una tablita que me decía cuál iba a ser la cotización del dólar, una cotización anual del dólar, por ejemplo. Algo así. O sea,
La tablita lo que otorgaba era una previsibilidad al tipo de cambio. ¿Está bien? Entonces les decía, endeúdense tranquilos, si total el dólar no va a llegar a este nivel. Bueno, resulta que la devaluación fue de aproximadamente un 1000%, por lo cual el dólar se disparó, ¿no? Entonces hubo un señor que había asumido el directorio del Banco Central, que me imagino que lo conocerán y si no se los voy a nombrar, pero si lo conocen mejor, que dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a inventar los llamados seguros de cambio para salvar a estos colegas, compañeros, compatriotas que se han endeudado pobres y que ahora deben en dólares. Entonces le vamos a cobrar el dólar un 25% más barato, ¿no? ¿Quién se iba a hacer cargo de ese 25%? El Estado. No conforme con eso, este mismo señor dijo, bueno, no, vamos a hacer una cosa, vamos a otorgar una especie de subsidio por el 50%. O sea, el Estado se va a hacer cargo del 50% de la deuda de estos señores, seguros de cambio. Hasta que se ve que este señor se cansó, fíjense, y el 17 de noviembre del año 82 dictó la comunicación A251. ¿Saben qué decía la comunicación de este señor, director del Banco Central? ¿Saben cómo se llamaba, mejor dicho, qué título tenía? Transformación de la deuda externa privada en deuda pública. Nada de seguro de cambio. Estatizamos la deuda privada. Sí, ahí sí era así. ¿Saben cómo se llamaba este señor al que estoy haciendo alusión? Domingo Felipe Cavallo. Por favor. Domingo Felipe Cavallo, el salvador de la nación en los años 90. ¿Y se acuerdan de Cavallo en tiempos de la Rúa, el del Corralito? El del Corralito. Siempre es el mismo. ¿Saben lo que hizo Cavallo a través de esta maniobra? Nos endeudó a todos nosotros, a todos y todas, en 23.000 millones de dólares, en un pase mágico. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los endeudados, privados. Se los voy a leer, lo encontré. Asinga Martínez Dios. Loma Negra, Amalita Fortabat. Compañía Naviera, Pérez Compán. Techín, Roca, el íntimo amigo de Macri que viajó hace 2 días con él. IBM, Ford, Banco Río, Banco Francés, Banco Superville, Citibank, y me guardé uno. El principal. Les voy a nombrar 3. Por este ni lo conocen. FATE, no lo voy a despistar con esta. SOCMA y CEBEL. Y les voy a contar la cifra. A CEBEL le perdonaron 170 millones de dólares, un poquito más. A SOCMA, del mismo grupo, 150 millones de dólares. Y a FATE, que era de este grupo en asociación con un tal Madanes, que también es un viejo conocido de la patria financiera, 225 millones de dólares. O sea, que solo al grupo Macri, el Estado, o sea nosotros, todavía le está pagando 700 millones de dólares. ¿Ustedes lo sabían esto? ¿Ustedes sabían que le estamos pagando al grupo Macri 700 millones de dólares? Porque en el año 82, Domingo Cavallo, su aliado y el de Menem, estatizaron la deuda privada. ¿Conocían este dato? ¿En las redes sociales no encuentran este dato? ¿Estamos pagando esa deuda? Bueno, el Estado sale en auxilio de los pobres privados que no pueden sostener sus empresas. La que salió a dar esos datos fue Cristina. Ah, bueno, yo no leí. Todos los nombres de todas las Bien. empresas privadas. Bueno, buenísimo. Lo sacó del libro de Berlinski. Les decía que hay un agravante, y hay que saberlo junto con el agravante. Ustedes saben que este periodo, no sé si les suena, es un periodo que también se llama de bicicleta financiera. Este nombre se inventó para caracterizar este periodo de los años 70.
¿Y en qué consistía la bicicleta financiera? No sé si les recuerda algo de lo que está pasando. Consistía en que había altísimas tasas de interés, o sea, las tasas de interés internas eran muy superiores a las externas. Entonces esto alentaba la llegada de capitales extranjeros, que además los capitales extranjeros tenían absoluta libertad para entrar y salir del país cuando quisieran. Con lo cual, ¿qué hacían estos grupos? Se endeudaban en dólares, cambiaban sus dólares a pesos, ponían sus pesos a altísimas tasas de interés, volvían a pasar los pesos a dólares y se llevaban la guita a las guaridas fiscales. Por ejemplo, Panama Papers. Ese circuito de una ganancia fabulosa, y que además evade impuestos porque está en guaridas fiscales, o sea, la deuda que entraba se fugaba por vía de la bicicleta financiera. Por esa plata estamos pagando todos nosotros. Estos señores ni siquiera tuvieron la delicadeza de invertir ese dinero en sus empresas. Ni un centavo invirtieron en sus empresas. ¿Por qué? Porque era mucho más redituable la bicicleta financiera. O sea, tontos son. Ustedes en ese lugar, ¿qué hubiesen hecho si les daban esta facilidad? ¿Hubiesen ampliado la planta de Fiat? ¿O si hubiesen puesto a laburar la guita en la bicicleta financiera? ¿Por qué no tiene salida este modelo? ¿Por qué no tiene salida? ¿Por qué no hay manera de que esto persista? Bueno, capital golondrina, si lo querés llamar así, para decirlo con un eufemismo, ¿no? Esto es capital buitre, estos son los buitres, estos son los fondos buitres, en realidad. Compran papelitos de la deuda que dicen 20 y después le reclaman al Estado el pago de 100. A partir de ese famoso pago a los buitres es que pasó todo lo que vino después. Entonces hay que tener memoria y hay que acordarse de quiénes autorizaron y quiénes votaron a favor del pago a los buitres y quiénes permitieron esto, que ahora además se presentan como los salvadores. Ahora son los mismos que quieren salvar el país y se autocandidatean cuando en ese momento votaron todo a favor de esta bicicleta financiera. Es inevitable no trasladarnos al siglo XXI. Inventaron algo estos señores, ¿no? Y ahora son el Estado estos señores. Y ahora son el Estado. Tienen todas. Bueno, en esta época, en este momento también estaban de los dos lados del mostrador. Solo que para poder estar de los dos lados tuvieron que dar un golpe de Estado. Ahora no. Ahora nosotros decidimos que estén en los dos lados del mostrador. Bueno, ahora que les contesto, tomen nota de esto, por favor. Seguimos pagando, si es que ya no la pagamos, 700 millones de dólares de un solo grupo. Un solo grupo. En total, 23.000 millones de dólares fueron los que se estatizaron. Y recuerden siempre, no es que estos señores se endeudaron para invertir en Loma Negra, en Fiat, en las autopistas. No, con el mismo dinero que llegó, se enriquecieron con la bicicleta financiera y lo fugaron. Ni siquiera ese dinero paga un solo impuesto. Eso se llama evasión, lavado de dinero. ¿Alguno de estos señores está preso o procesado por esto? No, ninguno. Ni por evasión. Ellos son la justicia, ponen la justicia. Bueno, también, obviamente, por esa razón no están ni siquiera procesados. A ver, yo no sé en qué quedó la causa. Reformulo la pregunta. ¿Esto no es corrupción? ¿No es esta la corrupción? O sea, si esta no es la corrupción ¿dónde está? O sea, si vos montás, hacés del Estado un circuito que permita hacer estos fabulosos negocios y nos saqueás los bolsillos a nosotros, bueno, ¿cómo se llama eso? ¿Qué nombre le ponemos a eso? Alguien me dirá, ¿y es legal eso? Y bueno, sí y no, ¿no? Sí y no. La evasión y el lavado no es legal. La bicicleta financiera sí. El montaje de una estructura financiera que permita hacer esos negocios fabulosos y destruir la industria, sí, es absolutamente legal, porque este es el modelo.
Este es el modelo de los 70, es el modelo de los 90 y es el modelo del 2015. Este es el modelo. Repito, no son exactamente iguales, pero son muy parecidos, son muchísimas malas continuidades. Y ahora sí, ahora que sí les contesto, porque tenía la ansiedad, tenía miedo de que no llegáramos, ya son las 3:15 pasadas, ahora sí les voy a contar que por qué a este golpe debiéramos llamarlo cívico-militar. ¿Por qué cívico? ¿Por qué todos los golpes son cívicos? Y cuando digo cívico, no digo simplemente que había civiles. No, los civiles eran empresarios, banqueros o eclesiásticos. Nunca olvidemos el papel fundamental desempeñado por la jerarquía de la Iglesia Católica durante el golpe. A ver, sí, por acá estamos. ¿Cuándo nace? Los católicos y los judíos también. Sí, bueno, pero aquí, digamos, la Iglesia judía no tenía ni la 10ª parte del peso. No, comparado con la Iglesia. Pero comparado con el peso de la Iglesia Católica, digamos, los capellanes militares lo que iban a hacer era bendecir las armas, perdonar a los verdugos, a los torturadores. No los estoy salvando. Estoy diciendo que en términos de peso político, obviamente el papel de la jerarquía católica fue central. A ver, ustedes escucharon la idea de achicar el Estado para agrandar la nación, ¿no? Bueno, ¿de dónde creen que la siguen diciendo, no? Bueno, esta es la idea de los años 70. Ahora, ¿qué significaba achicar el Estado para agrandar la nación? ¿No? Achicar el gasto público. O sea, ¿achicar en qué? En salarios, en salud, en educación, en universidad, en ciencia y tecnología. En todo eso había que achicar. Es cierto que en esta época no hubo grandes privatizaciones, ¿no? ¿Y saben por qué no las hubo? Porque había un sector, muy especialmente el ejército, que era muy nacionalista, ¿no? Y que no concedió a la hora de, por ejemplo, privatizar YPF, ¿no? Ahora, como no hubo consenso a la hora de privatizar YPF, ¿saben lo que hicieron? Tercerizar toda la producción. Y entonces nuevamente, todos estos pulpos que ni siquiera les nombré a unos pocos, pero ahora vamos a profundizar en eso, fueron los principales beneficiarios de la tercerización de YPF. A ver, ustedes saben que hubo muchísimas empresas, que ahora se las voy a nombrar, que yo no diría contribuyeron, porque si no, yo lo que quiero eliminar es la palabra complicidad. Saquemos la palabra complicidad, porque vieron que la palabra complicidad es vos haces una cosa y yo me callo la boca, y entonces me convierto en tu cómplice, pero el que la hace sos vos. ¿Está bien? Bueno, no. Esto es diseño, planificación, ejecución del golpe. Entonces, los civiles, empresarios y banqueros fundamentalmente, están a la cabeza, no son cómplices, son ejecutores, coautores. Y en muchas de las empresas que ahora les voy a nombrar solamente las empresas que esto ya se comprobó, que hubo, digamos, una disposición empresaria para hacer listas negras, denunciar trabajadores, poner la empresa a disposición de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los casos de Ford y Mercedes-Benz son muy conocidos, ¿no? En este sentido. El otro es el del ingenio Ledesma, no sé si escucharon hablar de la noche del apagón. El ingenio Ledesma, Blaquier, la familia Blaquier. Por supuesto que Asindar, Techín, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, el grupo Clarín. ¿Ustedes escucharon hablar de papel prensa? ¿Escucharon hablar de papel prensa? Los que no escucharon hablar, les cuento muy brevemente que Papel Prensa era una empresa de la familia Graiver o Gravier, que era muy codiciada por quienes vendían diarios en Argentina, muy codiciada. O sea, tener papel prensa era tener el insumo principal
y convertirme prácticamente en un monopolio del papel. Entonces, en los años 70 hubo un acuerdo entre Clarín, La Nación y en aquel momento también La Razón para quedarse con papel prensa. El tema es qué hacemos con la empresa dueña de papel prensa. Y bueno, el marido de Lidia Papaleo simulamos un accidente de avión y que se caiga el avión, y a su mujer, Lidia Papaleo, la sometemos a una sesión de tortura y le obligamos a vendernos papel prensa por un precio más que módico, ¿no? ¿Y saben quién participaba de las sesiones de tortura de Lidia Papaleo en persona? ¿Saben? ¿Cómo no van a saber esto? Manieto, el dueño del grupo Clarín. Entonces, mientras a esta señora la torturaban para que firmara la sesión de papel prensa, uno de los principales empresarios, que hoy es multimillonario y defendido, por supuesto, por esta gente que nos gobierna, participó activamente en las sesiones de tortura. Ahora fíjense una cosa, qué cosa extraña, ¿no? El testimonio de Lidia Papaleo es el único en lo que los jueces no creen. Todos los demás testimonios de los sobrevivientes los han tomado como válidos. El de esta señora, como lo acusaba a Manieto, dijeron que no. Ni siquiera lo citaron a declarar. Ni siquiera lo citaron a declarar a Manieto. Pero hay uno más, y que reconozco que para mí fue un caso curioso y me enteré por este libro. Hay otra empresa que colaboró activamente con las actividades represivas y de desaparición y tortura. ¿Saben cuál fue? Fiat, Sebel. Hasta en eso estuvo metido el grupo Macri. Hasta en eso. Les voy a leer un testimonio de una colega llamada Victoria Basualdo, que es la que hizo esta investigación. Dice, vemos casos de empresas en las que los empresarios avalaron procesos de militarización de las fábricas. En Techín le decían a los trabajadores que si tenían algún problema laboral lo discutieran con las Fuerzas Armadas que estaban adentro de las fábricas. Proveían vehículos para trasladar a trabajadores detenidos, daban provisión de información clave, iban con listas a las Fuerzas Armadas de trabajadores y sindicalistas con nombres, direcciones, los días francos y hasta dónde vivían para ir a secuestrarlos. Hubo empresarios en interrogatorios, acá no los nombra, pero claramente se refiere a Manieto, cesión de espacios, financiamiento y lugares de tortura. En la CONADEC se probó un centro de detención, lo que decía acá la compañera, en Acindar. O sea, en Acindar había un centro clandestino de detención adentro de la empresa, directamente, ¿no? Y el presidente del directorio de Acindar en el año 75 era ni más ni menos que José Alfredo Martínez Dios. Fantástico. Y ahora les voy a leer, digo solamente por si les suena, los nombres de estos, yo no sé si llamarlo, yo no les diría colaboradores, ejecutores. Los nombres de los ejecutores de todas estas políticas, a ver si alguno de estos les suena también. Este es el listado, acotado por supuesto, de los principales empresarios que no solo colaboraron activamente, sino que se beneficiaron enormemente. Les voy a dar otro dato, que a lo mejor lo deben saber, pero yo tengo miedo de olvidarme. En el año 76, el grupo Macri tenía 7 empresas. Repito, en el año 76, el grupo Macri tenía 7 empresas. ¿Qué pasó con el grupo Macri en el año 83? ¿Cuántas empresas tenía el grupo Macri? ¿Alguien lo sabe? 47. O sea, durante la dictadura, el grupo Macri fue uno de los principales beneficiarios de sus políticas. Y a nosotros nos dicen, che, ¿cómo asociar a Macri con la dictadura? ¿No? ¿Cómo no asociar a Macri? ¿Cómo no hacerlo? Si fue el principal beneficiario de sus políticas, el principal actor. ¿Qué puede decir él? Yo era muy joven, ¿no? A mí, como dice ahora, era mi padre, en realidad. Yo era un nene, un joven. ¿Sabes por qué sucede esto?
puedo hacer un... Porque cada uno tiene un facho adentro y acepta todas esas cosas, porque si no, ¿cómo volvería a volver eso? Pero yo digo, agrego algo que vos decís. A mí me parece que, además de muchas cosas que habría que analizar, hay mucha desinformación. Sí, pero... Hay mucha desinformación. Entonces, alguien que inmediatamente establece esta asociación, ese alguien pasa a ser un golpista y no el verdadero golpista. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Entonces, es fundamental la desinformación. Es fundamental la desinformación, y lo otro que acompaña la desinformación es la posverdad. Yo no quiero saber. No quiero, no me importa saber. Déjenme seguir odiando a la yegua. Yo no quiero odiar a Macri. No quiero. ¿Pero qué tengo? ¿Qué mecanismo? Bueno, pará. Eso, vamos a estudiar psicología. Hay una complicidad muy grande mediática con esto. No, bueno. Los periodistas que se jactan de No es, ya ni siquiera es complicidad, es blindaje. ¿No? Bueno, déjenme nombrarles a todos estos amigos, todos los amigos que vuelven a estar, ¿no? Se repiten. Bueno, por supuesto, cuando no, Pérez Compán, Bridas, Pungibor, Asindar, Astra, Gado Baglio y Sorraquín, Bagley, Terrabusi, Ferrum, Nogués, Alpargatas, Bember, la cerveza, Celulosa, Loma Negra de Fortabat, Ledesma de Blaquier, Techín, Tompkins, Soldati, Grupo Macri, por supuesto. Y a estos les agregamos, estas son fundamentalmente la llamada patria contratista. ¿Vieron que ahora recién se habla de la patria contratista? No, la patria contratista nació en los años 70. ¿Quiénes son la patria contratista? Son estos empresarios que vivieron toda la vida de la teta del Estado, que pudieron hacer obra pública gracias a que el Estado les cedió esa posibilidad. O sea, se enriquecieron con la obra pública. Claro, en este caso no tuvieron que pagar una sola coima porque estaban de los dos lados del mostrador, igual que ahora. Ahora tampoco tienen que pagar coima. Están de los dos lados del mostrador. Ah, y EXA, te contrato. ¿Quién me contrata? Rodríguez Larreta. Qué bueno. O sea, Rodríguez Larreta contrata a Macri para hacer obra pública. Fantástico. ¿Le va a pagar coima? No, ya está. Están de los dos lados. Bueno, en los años 70 pasó eso. La patria contratista viene de esta época. Es más, se autodenominaba así. La patria contratista y la patria financiera. La patria contratista era la que hacía obra pública, la patria financiera era la que hacía la bicicleta financiera. Solo que en realidad las dos se conjugaban, los capitales se juntaban y hacían negocios juntas. Así que déjenme que les cuente quiénes integraban la otra parte. Coniasco, Sociedad Anónima, Alto Paraná, Autopistas Urbanas, no sé si las conocen, IBM, Dálmine, que era de Techín, Pesca Carmona, Celulosa, Puerto Piray, Papel de Tucumán, Minetti, Aluar, Banco Galicia, Banco Francés, SADE, Banco Superville, Banco Río, que era de Pérez Compán, Banco Italia, Citibank, Banco Ganadero y Banco de Crédito Argentino. Entre todas estas empresas, no solo se enriquecieron a costa de todos nosotros que estamos pagando sus deudas, sino que además contribuyeron notablemente en todos los operativos, en el armado de los listados, en la infraestructura, en el caso de torturas activamente participaron estos empresarios, y explican además por qué ya no tenemos que hacer una asociación arbitraria o caprichosa, sino que tenemos la necesidad de trasladar a estos señores que son los que ahora, descaradamente y sin la máscara, ahora nos están gobernando. Son ellos los que ocupan los cargos importantes. Les doy un dato más. No hablemos nunca más de dictadura militar, No hablemos más de dictadura militar. De los 48 cargos más altos en tiempos de dictadura, de los 48 cargos más altos, 38 estaban ocupados por empresarios y banqueros. ¿De qué dictadura militar me habla? Son los civiles los que utilizan a las Fuerzas Armadas como herramienta para enriquecerse, para cambiar el modelo, para desaparecer, para torturar, para destruir los sindicatos, para bajar los salarios, para aumentar la competitividad. Esto es efectivamente lo que logran. Eso es lo que buscan.
Me olvido de un montón de cosas, ¿no? Y también me olvido fundamental de la complicidad sindical. Porque esto no hubiese sido posible sin sindicalistas como el padre del actual ministro de Trabajo, un entregador serial que además cuando lo citaron a declarar en tiempos de Alfonsín en el juicio a las juntas, dijo que él no sabía nada. ¿Cuál era el nombre de pila de Triaca? ¿Jorge era o Jorge se llama este? Jorge Triaca, Armando Cavalieri, Luis Barrio Nuevo, y podríamos seguir en la lista. Lescano, el de Luz y Fuerza. Ustedes saben que Luz y Fuerza aportó a su secretario general, uno de los primeros desaparecidos, Oscar Smith, el que asumió en Luz y Fuerza el reemplazo de Oscar Smith, fue Lescano, que se murió hace poco, un entregador serial. Bueno, sin todos esos señores, sin esa cúpula sindical, esto no hubiese sido posible. Porque si desde los sindicatos dábamos la pelea, la destrucción y la aniquilación total no hubiese sido posible. Y bueno, por eso quiero hacer esos nombres, siguen cada uno en sus puestos. Bueno, Jorge Triaca nos dejó a la luz de su hijo, ¿no? Porque él se murió, si no, probablemente ese cargo lo tendría él. Bueno, entonces digo, es tristísimo, la verdad, que nos esté pasando lo que nos pasa, es tristísimo, pero mucho más triste es que no tengamos memoria. Después podemos decir un montón de cosas y tratar de tejer una infinidad de razones para ver por qué, pero yo soy muy insistente en esto. Me parece que una de las principales razones es realmente la ignorancia, es la desinformación, son datos que no se conocen. Estos datos y muchos más, yo les acabo de dar los que yo consideré para el curso de hoy los más importantes, pero podríamos seguir, pero no se conocen, no están a la orden del día, no están en las redes sociales, no están en los medios de prensa, no están en los medios televisivos, no están, no aparecen. Entonces, una de las buenas, diría yo, uno de los buenos usos, uno de los pocos buenos usos que podríamos hacer de las redes sociales es difundirlos. Utilizamos la red social para difundir información y no para cagarnos a putear con un pelotudo. No hagamos eso, porque eso es entrar en el juego de estos tipos. Eso lo hacen los trolls de Marcos Peña, que ahora son importados, no sé si se enteraron. Ahora fue a comprar, hay trolls asiáticos. Sí, parece que despidió a todos los argentinos y contrató trolls de mano de obra esclava. Regalo. Es más, principalmente de la India, son los nuevos trolls de Marcos Peña. Bueno, nosotros no entremos en ese juego. Utilicemos eso para difundir información. Es una propuesta, por supuesto, que con eso no alcanza. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo se soluciona todo esto? Porque siempre estamos dando vueltas, pero... Bueno, yo creo que... Para limpiar todo tenemos que sacar a estos señores y decir... Bueno, sí. Hay que fusilarlos a todos. No queda otra. Bueno, dejemos la respuesta a tu pregunta para la próxima clase, que es la del martes que viene. No sé si se acuerdan, El martes que viene es la última clase. Después veremos si podemos hacer el curso sobre el siglo XXI, si nos permiten, si ustedes quieren. Si ustedes quieren, por supuesto, lo podemos hacer el año que viene. Y entonces esas preguntas vamos a hacer. El año que viene no sé dónde nos vamos a encontrar, ¿no? No sabemos dónde nos vamos a encontrar mañana. Pero bueno, es absolutamente impredecible.